No he hecho nunca, que es no dar esta conferencia, pero dejarla abierta para aquel de vosotros que esté interesado en leerla. Pues solo tiene que seguirme por Facebook y descargarse la ponencia, que está aquí escrita, de hecho la tengo aquí delante. Como todos sois jóvenes, yo pensaba que este era más bien un auditorio de hombres y mujeres entrados ya en el otoño de la vida, y como aquí lo máximo que veo es primavera, pues yo creo que por la función social que le compete a las universidades y particularmente a la católica, es mucho mejor que me olvide de la presentación y me dedique a menesteres más interesantes para vosotros. Entonces voy a hablar de cualquier cosa. Pero lo que voy a intentar, yo le digo a mis estudiantes, hoy no he preparado nada para la clase, vamos a hablar de estupideces, pero estupideces bien dichas, que son como verdades en bruto. Voy a ir poniendo contradicciones, antagonismos, y vamos a intentar resolverlos, sobre todo de lo que tiene que ver con Colombia y la investigación. Yo soy fundamentalmente investigador. La investigación es la paciente entrega del espíritu hacia la verdad de las cosas. No es consenso, no es acuerdo, no es conveniencia, no es lo interesante. Es lo necesario, y lo necesario es la verdad. La verdad es infinita en sus determinaciones, como un monstruo que ocupa toda la realidad, y nosotros somos seres limitados que no podemos llegar a ella. Pero el arte de ir hacia ella no se puede perder. ¿Esto qué significa? Esto significa básicamente que un investigador que no tiene vocación no es nada. Como nada, a su vez, en la vida. La vocación es lo que da alegría a las cosas, lo que te permite trabajar en ellas con un ánimo sostenido. Entonces yo lo que voy a hacer es, yo he vivido en Camboya, yo he vivido en la frontera norte mexicana, quizás la ciudad más peligrosa en términos de narcotráfico del mundo. He vivido también en Italia, he vivido en Inglaterra, o sea, he vivido en países de renta alta, de renta media, de renta baja, de renta muy baja, de renta bajísima. Y entonces yo lo que voy a hacer es contaros cómo es mi vida, en el día a día, yo qué hago. Básicamente yo lo que intento es darle una explicación a lo que yo veo cada día en la calle, en mi casa, de tal manera que le permita dar estabilidad a aquello que sé. Por ejemplo, las primeras cosas que me pregunto es por qué la gran mayoría de estudiantes y de personas en Colombia se sientan a partir de la tercera o cuarta fila y nadie lo hace en la primera. Cuando estoy en Inglaterra, o cuando estoy en España, o cuando vivo en Italia, la gente fundamentalmente intenta sentarse en la primera fila en lugar de sentarse en la última. Yo creo que esto podría explicar cualquier teoría del desarrollo. Entonces yo me voy al asunto, yo digo, es miedo a uno mismo, es falta de confianza, es una especie de protección o barrera que yo establezco frente al otro. Esta sería la barrera simbólica, la distancia que hay entre tú y yo, es la primera barrera simbólica para decir, estoy en la clase pero no del todo. No vaya a ser que el profesor me pregunte, no vaya a ser que me ponga en evidencia, no vaya a ser que no sea lo suficientemente interesante, inteligente, no vaya a ser que no sea la persona adecuada, es decir, falta de autoestima. Esa falta de autoestima se puede explicar en términos de desarrollo económico, sin duda. Pero ahora me olvido de este ejemplo y me voy a otro. El otro día estuve en el Parnaso. ¿Alguien conoce el Parnaso, lo que es? El Parnaso es un bar que está en la Sexta con 21. Muy bonito, que tiene unos jardines. Y entonces entré y pedí un jugo de mango. Pero da igual, porque también lo pido aquí en la facultad de la universidad y es exactamente la misma lógica, pero da igual donde vaya. Y entonces lo que hacen es que me traen el vaso hasta arriba, lleno, hasta arriba, o sea, hasta el borde. De tal manera que como yo tengo un problema, si tuviese un problema de tensión arterial o un problema de tic nervioso, el jugo se me derramaría, porque está hasta arriba del todo. Esto parece anodino, una tontería, una estupidez. No, ahí hay mucho contenido. Un investigador es capaz de ver en eso teoría económica. Si no ve ahí teoría económica, no es buen investigador. Hablar de relación marginal de sustitución técnica, dotación de factores, esos son estupideces que utilizamos los economistas para concretar la ignorancia.
Usted tiene que hablarme de teoría económica en la manera en la que hace el amor con su mujer, en la manera en que acaricia al perro, en la manera en que desayuna. Si no hay allí conocimiento económico, usted no sabe economía. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay alguna relación entre teoría del ciclo económico y tener el jugo de mango hasta arriba que rebosa? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Si tú pides el mismo jugo, por ejemplo en España, no te lo ponen hasta arriba. De hecho, a mí me ocurre una cosa aquí en la universidad. Cuando yo pido café, para que el café no rebose el vaso y tenga que ir andando como si fuera una momia, para que no se derrame, normalmente lo que hago es pido café corto en vaso grande. Así queda un poquito... ¿Por qué hago eso? ¿Qué tiene de fundamento esto que le estoy hablando? Bueno, voy a volver al ejemplo. Lo que pretendo explicar con el ejemplo es una hipótesis general. Los países capitalistas son, mientras más capitalista, mientras más desarrollado en términos económicos un país, más espiritual es. Justamente lo contrario a lo que se dice. Se suele decir que los países más materialistas son los países más capitalistas y que los países menos materialistas son los países más pobres, menos capitalistas, de renta media o baja. Mentira. Voy a intentar explicarlo porque ahí esto lo demuestra. Yo considero que el jugo, hasta arriba, lo que me está diciendo básicamente cuando voy a un bar como el Parnaso con jardines, donde el sitio está hecho para poder dialogar, para que el jugo conforme un sentido de diálogo con la otra persona con la que hablo, de tal manera que pueda tomar el jugo de manera involuntaria y beberlo sin que se me derrame, no tener que estar concentrado de que no se me vaya a caer nada. Eso tiene que ver con el espíritu. Cuando yo vivía en Camboya, y a mí me encanta leer, una de las cosas que me gusta hacer es irme a los bares, a sentarme y leer un libro. La arquitectura, o en este caso el diseño de la silla, explica también las condiciones de desarrollo. Unas sillas cómodas permiten que en la cafetería yo no solo deguste un café, sino que lo haga leyendo, que pueda cruzar las piernas, que amenice un encuentro de un diálogo con mi novia, con mi primo, con mi cuñado, con quien sea, que no se conforme la cafetería en un sitio donde bebes el café y te tienes que ir, donde la función material es simplemente el café, sino que hay una función espiritual, que es el encuentro con el otro. Mientras más pobre es el país, más difícil es leer en una cafetería, porque más incómodas son las sillas y más música hay en el ambiente. Un país pobre es un país que solo tiene presencia. Un país de renta baja o renta media es un país que solo tiene presencia. Es decir, que es solo yo y ahora. Yo no sé si esto es verdad, pero a mí me gustaría que algunos de ustedes algún día hicieran alguna investigación, yo les podría ayudar. Considero que mientras más pobre es un país, más difícil es mantener relaciones de amor por Skype. Y que mientras más desarrollado es un país, más pueden perdurar las relaciones emocionales por Skype. Hombre, esto tiene evidentemente sus límites y sus excepciones, pero por regla general, un país más rico es un país donde no se exige la presencia. ¿Por qué? Porque es un país que valora más la libertad que la utilidad. Mientras más pobre es el país, más tiene que pelear por la supervivencia y más importante es lo útil que lo necesario. Colombia, frente a países más desarrollados, es un país extremadamente materialista, es un país de presencia. La música todo el día sonando te está recordando que soy en el momento y en el ahora. ¿Qué más? El zumo hasta arriba lo que te está diciendo es que lo importante de la cafetería no es compartir con un amigo un zumo, sino que el zumo es el centro de todo, porque no te permite atender otra cosa que no sea algo que va a rebosar si no lo tomas de manera cuidadosa. ¿No os dais cuenta que los camareros tan pronto acabáis de comer llegan y te dicen «¿me lo puedo retirar?» Si tú vas a un país europeo no te lo dice, tarda al menos 7 o 8 minutos, porque da por hecho que después de comer existe el concepto de sobremesa, que es el momento en el que se reposa y el camarero no interfiere. En Camboya es mucho peor que en Colombia. En Camboya, en el momento en el que el tenedor posa sobre el plato, el camarero está pendiente y sale corriendo, en fin, contra ti para decir «se lo retiro». ¿Qué te está diciendo? Que tú simplemente has ido allí a llenar la barriga, es decir, que simplemente eres hambre.
carne y huesos, no espíritu. ¿Por qué los coches aquí conducen tan mal? ¿Por qué me asusto y me cabreo tanto y digo tantas palabrotas cada vez que un coche me adelanta? Porque me adelanta casi rozándome. En realidad ninguno me toca, pero todos parece que me van a tocar. Todos frenan. ¿Por qué en Colombia se conduce con el freno? Porque no hay espíritu. El espíritu no está completamente desarrollado. Es decir, yo como persona no solo soy carne y hueso, también soy una parte simbólica, donde si yo le hago a una persona al lado de la cabeza y le hago así con el puño, pero no le toco, la persona es lógica que se sienta ofendida, porque he traspasado una especie de propiedad invisible, simbólica, que le pertenece. Mientras mayor sea esa parte simbólica, más desarrollada es esa sociedad. Mientras más pequeña sea esa parte simbólica, más subdesarrollada es esa sociedad. En Camboya me ocurría una cosa, aquí no tanto. O sea, digamos que la fase yo la veo Camboya, Colombia, Alemania, ¿vale? Si fuera Camboya, país desarrollado, Colombia, renta media, renta alta, Alemania, ¿vale? Para poner esas tres fases. En Camboya me ocurría una cosa genial. Tiene tanto miedo del otro, el camboyano, que cuando los coches me pedían que, pues a lo mejor iba por una calle donde el coche no atravesaba y me pedían, por favor, ¿se puede retirar? Eso te lo dirían en un país civilizado. En un país semicivilizado te pita. Y en un país extremadamente incivilizado como Camboya, va muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento en primera y te da un pequeño toquecito sobre el cuerpo. Y tú dices, ¿pero esto qué es? O sea, es como si tú fueras a tocar con la mano, pero te toca de manera muy lenta con el coche. Si uno no explica ahí teoría económica, no sabe de desarrollo económico. ¿Qué es lo que te está diciendo el camboyano en este caso? Lo que te está diciendo básicamente es que no hay espíritu simbólico a tu alrededor, no hay una áurea. Solo eres carne y mientras que no te toque, no te estoy afectando. En los países extremadamente pobres, como en Camboya, no existe el concepto de ciencia. No hay una palabra en Khmer. Khmer es el idioma camboyano, ¿vale? No existe una palabra que traduzca ciencia. En Colombia estamos en que sí, pero ahí estamos luchando. Todavía no estamos seguros, el Ministerio de Educación no sabe lo que es todavía convalidar un título, lo sabe regular. En un país como Alemania se sabe. ¿Por qué? Porque la ciencia es lo contrario a la presencia, es puro espíritu, es algo que no se toca. Mientras más subdesarrollado es un país, más valora el trabajo físico, las horas de trabajo, con perdón de esta palabrota, el número de horas que tu culo reposa sobre una silla. Mientras más desarrollado es un país, más valora el espíritu, es decir, te permiten que usted trabaje en su casa, usted trabaje donde quiera. Usted responde por frutos de su trabajo, no por horas sentado en un sofá. En Camboya, un país extremadamente subdesarrollado, la productividad es nula y todos justifican su sueldo porque han estado 8 horas sentados. Yo estuve aquí sentado viendo la tele, pero sentado. Colombia, ahí estamos, luchando con salir de este estado del trabajo como valor. Esto se ve claramente en el tema funcionarial. En Alemania esto es incomprensible. Les estoy poniendo ejemplos para que vayan viendo de alguna manera cómo los países desarrollados, los países más capitalistas son los menos materialistas. Ahora viene aquí el matiz. Esta conversación que quiero es porque quiero que me hagáis luego preguntas, quiero que veáis que estoy haciendo preguntas claramente de vuestro país, de vuestra zona, para que me preguntéis, ¿no? Y también para tener otra visión de la ciudad. Pero quiero que veáis que este es el ejercicio de un investigador. Un investigador con vocación no es el que se sienta en un aparato y mete una econométrica con unas estadísticas y las saca, sino es uno aquel que va al asunto, ir a las cosas nobles y cotidianas de la vida. El perro, el gato, el primo, eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que un país capitalista o desarrollado sea un país espiritual, no materialista? Pero aquí viene el dato. Luego, cuando vamos a las estadísticas, vemos que son los países que más basura producen. Es evidente que produce mucha más basura Alemania que Camboya. Parece algo que no necesitamos estadísticas, consumen más. ¿Cómo es posible entonces que el profesor diga que los países espirituales, que son los más desarrollados, no sean materialistas y generen más materia inerte? Bueno, aquí está la clave del concepto que yo quería explicaros hoy. Un país materialista,
que es un país pobre, es un país que se relaciona con la materia de manera directa, solo es materia. Un país desarrollado, espiritual, es un país que produce materia, pero que no tiene una relación material con las cosas, sino que las tiene espiritual. Aquí viene la primera paradoja del mundo moderno. Mientras más espirituales somos, con perdón, más mierda producimos. Os pongo un claro ejemplo. Al Gore, una verdad incómoda, unconvenient truth. Saca, ¿no? ¿Sabéis quién es Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos con Bill Clinton, candidato en las elecciones del año, creo que 2000, con George Bush? Se le dice a Al Gore, usted está todo el día hablando del medio ambiente, que si los osos polares, que si el cambio climático, que si tal, y está todos los días montado en un avión echando mierda a la capa de ozono. ¿Eso cómo es compatible? Eso se le pregunta. Pues precisamente por eso. Mientras más espiritual es un país, mientras más desarrollado es un país, más materia produce, pero menos materialista es. Pero menos materialista es. En cambio, un país pobre, que no produce prácticamente recursos porque no consume, es un país extremadamente materialista. Se ve perfectamente en que produce muy poco, pero parece que hay más mierda en la ciudad que en ningún otro. Uno va a Alemania, donde uno dice, es un país que produce mucha basura y está limpia. Y sin embargo vas a Camboya, o en algunos momentos en Colombia, y tú dices, es un país que produce menos basura y sin embargo está más sucio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con los ejemplos que le he puesto del zumo, del tráfico, del amor. Bueno, lo que quiero decir básicamente es que los países, a mi juicio, en términos económicos, pero también sociales, van superando etapas. Pero estas etapas no son las etapas que nos decía el profesor de economía Rostow en los años 50 de las etapas del desarrollo económico, no que una sociedad pasada, sino que son etapas que tienen más que ver con la conciencia moral de su pueblo, es decir, con la manera en la que se mira al espejo las personas. Y que ese proceso es un proceso que implica la economía, pero no solamente ella, sino que está sometida a un montón de negociaciones y de determinaciones. Investigar, chicos, es precisamente esto. Uno de los problemas que tenemos en la academia a nivel mundial es que hemos confundido ir a la realidad. Cuando vamos a la realidad, creemos que ir a la realidad es ir para medir las cosas. Pero la medición de la realidad no nos dice nada de ella. Les pongo ejemplo. Yo me dedico a estudiar microfinanzas. Si ustedes me preguntan, ¿la microfinanza reduce la pobreza o la incrementa? Yo les diré, no lo sé. Tengo 1 millón de investigaciones que dicen una cosa y otro 1 millón que dicen otra. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿la ayuda al desarrollo reduce la pobreza o la incrementa? Yo les diré, no lo sé, hay 1 millón de investigaciones que dicen una cosa y 1 millón de investigaciones que dicen la contraria. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿la libertad comercial entre países mejora el bienestar y la productividad de los pueblos o la reduce? ¿Qué os diré yo? No lo sé. Si leo a Joseph Stiglitz me dirá que hay que proteger, o a Bull Shulham, pero si leo a William Easterly o a Tom Wolfe me dirán lo contrario. No lo sé. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que medir la realidad, en lugar de aclararme las cosas, lo que hace siempre dejarme en un auténtico no sé, es que hay algo que no funciona. ¿No funciona la realidad? No. No funciona la manera en la que vamos a ella. Por eso estos ejemplos que os he puesto a vosotros es ir a la realidad no midiéndola, sino utilizando una intuición reflexiva. Una intuición reflexiva. El vídeo que ha puesto el compañero esta mañana lo ha puesto por una cuestión de probabilidad, no de posibilidad. Es decir, en términos probabilísticos, ahora mismo podría haber aquí un terremoto. En términos de probabilidad,
Puede haber un terremoto ahora mismo aquí. La ciencia econométrica diría que hay una probabilidad del X% con un R cuadrado de 0,9 y un nivel de confianza, bla, 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 bla. Pero es casi seguro que no va a haber un terremoto ahora mismo. Hay probabilidades de que caiga un meteorito. Hay probabilidades de que caiga un meteorito. Pero seguro que no va a caer un meteorito ahora. Es decir, nosotros tenemos que distinguir lo probable de lo posible. Y los economistas y la ciencia se encargan de estudiar lo probable, pero no se encargan de estudiar lo posible. Por eso es probable que el microcrédito reduzca los niveles de pobreza en los países subdesarrollados, pero lo que yo he visto en Camboya, lo que yo he visto en India, lo que yo he visto en Bangladesh, yo con mis ojos, es que en la gran mayoría de los casos la gente no mejora si no se dan otra serie de determinantes que lo acompañen. Es decir, es probable que salgan de la pobreza, pero es imposible que realmente lo hagan. Tenemos en el New York Times hace un par de meses donde sale la noticia de suicidios de indios que no son capaces de devolver los microcréditos Dese en cuenta que en las microfinanzas uno no se suicida solo porque no puede pagar el crédito, porque uno diría, por eso no te suicidas. No, es que las microfinanzas están gestionadas de tal manera que no pagar el crédito supone desprestigio social, marginación, anulación frente a la comunidad. Eso es lo que te lleva a suicidarte, no tanto el hecho de que no puedas pagar el crédito. O sea, hay algo maravilloso, pero simultáneamente perverso en la cuestión microfinanciera. Bueno, eso era un poco lo que yo quería deciros. Han pasado 21 minutos por el celular. Yo he soltado, creo que bastantes cosas duras y fuertes, y a mí me gustaría que vosotros ahora me hicierais preguntas. Yo pediría que fueran lo más banales, lo más cotidianas posible. No tendré tiempo ahora a hablaros de la relación del colombiano con los animales, particularmente con las mascotas, pero creo que ahí también se puede sacar una teoría del desarrollo, de cómo las personas atienden a los animales. El otro día estaba en una zona a las afueras de la ciudad que hay mucho verde, que hay un pueblecito saliendo con el río abajo. Bueno, no recuerdo ahora, donde se come trucha fresca. Estaba allí tal sentado y llegó una mujer y me pidió la silla. Digo, claro señora, llévesela. Y era para sentar al perro en la silla. Estaba la familia, sentó al perro en la silla y luego pidieron un menú y al perro le llegó un menú y ella le daba con la cuchara. No. Bueno, tú dirás, está relacionándose con el perro como si fuera una persona. Esto tiene también una carga económica, social, moral, que explica por qué Colombia es esto y no lo contrario de manera maravillosa. El otro día a todas estas cosas yo le doy un porqué económico. Fui a renovar mi cédula de extranjería y no a renovarla, a sacarla, y me pidió el tipo, bueno, llevaba todos los documentos necesarios y me dice el tipo, bien, están todos, pero le falta uno, caballero. ¿Cuál es? Una fe de vida. Entonces yo, estaba el papel, tiré una saliva aquí y le digo, aquí está mi fe de vida. O sea, ¿por qué es tan difícil, por ejemplo, en Colombia tomar decisiones? ¿Por qué la autoridad le es tan difícil tomar decisiones? ¿Por qué hay tantos cargos? Pasa como en México. ¿Por qué hay tantos? Yo decía, en México bromeaba y decía, pero vale, se aplica también a Colombia. Decía, en México no te dan la visa si no tienes un cargo, si no eres secretario de la comunidad de vecinos, si no eres vicealcalde de algo. ¿Eso por qué hay tantos roles de autoridad? Porque en realidad no cumplen su función, hay una inflación de roles de autoridad. ¿Y eso por qué? Porque hay una especie de, no sé si de miedo a tomar decisiones. O sea, a veces pasa que uno dice, tomo esta decisión, no, se habla con el tal, hablas con tal, no, pero hay que hablarlo con fulanito, lo hablas con fulanito, no, pero cuidado, que a ver qué dice Fenganito. Y cuando ya llega el alcalde de la ciudad, que ya es el que dice, bueno, este tiene que tomar la decisión, ¿qué hace? ¿La toma? No, dice, socialicémosla. O sea, hay como una manera de no tomar nunca decisión. Bueno, esto también tiene que ver con la conciencia moral de un pueblo y con la manera en la que se determina hacia el trabajo y hacia la innovación. Estos son solo ejemplos para que veáis lo que a mi juicio supone investigar con vocación. Esto es investigar, no es meterte en un laboratorio y encerrarte en un programa Office. Eso viene luego y es necesario para ciertas cosas, pero no es suficiente. Si uno no tiene este ojo para mirar las cosas,
A mi juicio no hace investigación. Y este ojo lo tiene cualquier persona que le dé alegría a lo que hace. Una persona que tiene vocación, da igual lo que haga en la vida, da igual. Será capaz de ver más allá de lo inmediato. Me callo con esto. Os agradezco la atención y estoy abierto a vuestras preguntas y a vuestras cuestiones. Muchas gracias, chicos.